normalmente el tiempo productivo de una persona gasta un 20% consultando información. ¿Por qué? Porque no está organizada, porque no sabe dónde está, ¿cierto? Porque digamos que la data que requiere no se encuentra. Entonces muchas veces ese dolor de cabeza es eso, buscar la información, consultar la información. ¿Por qué? Porque hay toma de decisiones ahí. Manu, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Pau, buenos ¿Cómo días, ¿cómo estás? estás? Muy bien, gracias. Manu, empecemos hablando un poquito de cómo nació Gestión Documental en Domina. Vale, mira, realmente surge de una experiencia que aproximadamente en el 2014, a través de una línea de negocio que es logística, se genera una actividad o una partecita, un bracito que tiene que ver con procesamiento de información y documentos. Digamos que parte del servicio macro de logística para estos clientes es un procesamiento de esa información, la cual pues se entrega a los clientes para hacer sus procesos finales. Entonces desde ahí digamos que empieza a crecer como una experiencia relacionada con la gestión de los documentos. También hay un outsourcing en esa época que se presta a través del suministro de personal, tecnología, para varias empresas para gestionar todas las comunicaciones oficiales y la correspondencia. Entonces, digamos que nace esa idea de que con toda esa experiencia que nosotros hemos recogido desde ese año, formalizar una línea de negocio relacionada con la gestión de los documentos, la gestión de la información. Entonces, más o menos hacia el 2019 se empieza a construir como todo ese ideal, como todos esos procesos, hacemos un estudio de mercado, qué existe en gestión documental en Colombia. Y empezamos a hacer una estandarización de todo el procedimiento, de cómo vamos a manejar, a crear ese portafolio de servicios, a crear todo ese modelo de negocio como tal. Y bueno, pues al sol de hoy ya arrancamos, realmente es una línea de negocio nueva, pero la hemos construido, digamos que desde otro foco como más tecnológico que lo tradicional de la gestión de los documentos. Entonces, digamos que ahí ya ese ideal de línea de negocio amarrada a un BPO como tal, pues presenta ya un portafolio de servicios estándar. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre esos subservicios que tiene Gestión Documental actualmente? Sí, claro, mira, nosotros construimos como un abanico de diferentes servicios, ¿sí? Pero lo parametrizamos como en tres ejes importantes. Un primer eje es planeación, un segundo eje son procesos y un tercer eje es tecnología. Entonces, en ese primer eje de planeación está todo, digamos que toda la parte de qué quiero hacer como proyecto de gestión documental para una compañía. Entonces nosotros ahí encaminamos al cliente a un proyecto real de gestión documental, digamos que colaborándolo a través de consultoría especializada en donde ayudamos a formalizar esos proyectos que tienen donde más les impacta, donde más les duele, con planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Entonces, digamos que esa planeación es como la carta de navegación para una empresa para poder estandarizar un proyecto de gestión documental. Entonces, esa parte de planeación realmente es un tema de consultoría. Elaboramos diagnósticos, hacemos instrumentos o herramientas que le permiten a los clientes como formalizar sus procesos de gestión de los documentos, ¿vale? El otro eje es procesos. ¿Qué son procesos realmente? Pues es esa optimización del día a día de la gestión de los documentos. Entonces nosotros ahí arrancamos con diferentes servicios de digitalización de documentos, de captura de data, ¿cierto? Todo un proceso de administración de la gestión de los documentos para los clientes. Entonces digamos que son servicios operativos netamente en donde podemos entrar a casa del cliente, operar allá o en nuestras instalaciones. Entonces digamos que eso es un valor importante también, ofrecer nosotros nuestras instalaciones a nivel nacional para gestionar esos documentos de los diferentes clientes. Y la última parte, no menos importante, pero digamos que es el último pedazo del flujo, del proceso, del servicio como tal, es la parte de tecnología. La tecnología, pues obviamente nosotros tenemos desarrollos propios, ¿sí? Que hemos elaborado durante todo el tiempo a través de las necesidades de los clientes, pero también tenemos aliados y partners de tecnología con los cuales, pues, digamos que para el tipo de negocio, pues,
integramos esos servicios de tecnología. Que como te decía, es la última parte porque siempre es importante para cualquier proyecto de gestión documental saber qué quiero hacer, organizar mi casa bien y ahí sí, bienvenida a la tecnología. Entonces digamos que son ese portafolio de servicios a nivel general. ¿Cuáles son esos dolores principales que tienen las empresas, negocios o marcas de gestión documental y cómo nosotros los solucionamos? Vale, mira, pues normalmente el foco más primordial del dolor de cualquier cliente es cómo me demoro yo en buscar la información. O sea, normalmente el tiempo productivo de una persona gasta un 20% consultando información. ¿Por qué? Porque no está organizada, porque no sabe dónde está, ¿cierto? Porque digamos que la data que requiere no se encuentra. Entonces muchas veces ese dolor de cabeza es eso, buscar la información, consultar la información. ¿Por qué? Porque hay toma de decisiones ahí. Esa es una parte. Hay otra parte que es la acumulación de los documentos a través del tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de acumulación es tanto físico en papel como en digital. ¿Por qué razón? Porque no saben qué hacer con su información. ¿Por qué? Porque no la valoran de alguna manera. Entonces digamos que ese dolor de cabeza se convierte en costos, ¿sí? En gastos, en almacenamiento, en gastos en tecnología, porque pues se empiezan a llenar esos servidores de documentación digital que posiblemente no tienen ningún valor, ¿cierto? Como técnico, como fiscal, ¿cierto? Como jurídico, y la van acumulando con el tiempo. Eso es un dolor de cabeza también para ellos. Entonces, digamos que nosotros ahí, con esa línea de negocio de la parte de planeación o consultoría especializada, es donde llegamos allá y les decimos, bueno, mire, el primer paso que hay que hacer es hacer un diagnóstico. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es la fotografía actual de tu dolor? Y ya con eso empezar a hacer un proyecto corto, mediano o largo plazo. Manu, ¿cuál es ese diferencial o cuál es ese valor agregado que nosotros brindamos a las compañías a través de gestión documental? Mira, una de las cosas que Domina tiene en particular es el compromiso que tiene con su recurso humano y eso es primordial. Cuando tú sabes que tienes recurso humano ofreciendo un servicio para algún cliente, ese recurso humano está contento, está tranquilo, tiene bienestar y es productivo. Entonces digamos que de los compromisos que tiene la compañía, por ejemplo, es esa parte, o sea, se preocupa mucho por el bienestar de su recurso humano con su obra labor como tal. Esa es una parte primordial. Otra es que, digamos que nosotros, a través de la experiencia, ese acompañamiento con el cliente, ¿cierto? Estar siempre pendiente de ellos, tener reuniones de seguimiento constante, ¿cierto? Crecer con ellos. Esa experiencia del cliente como tal nos ha servido a nosotros también para poder crecer y evolucionar nosotros mismos. Y otra parte también importante es que, fíjate, nosotros tenemos 3 líneas de negocio. Y una de esas líneas de negocio, que es gestión documental, se conecta con las otras. Es decir, que cuando un cliente, por ejemplo, quiere un servicio relacionado con gestión de documentos, pero también requiere un tema logístico, nosotros nos conectamos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que somos integrales, ¿sí? Hay una línea de negocio que es digital, que tiene que ver con todo el tema de documentación electrónica, obviamente amarrado a gestión documental, pero más a la tecnología, también se amarra con esos servicios. Entonces nosotros podemos ofrecer un servicio integral con esos 3 modelos de negocios, pero también parcial, cualquiera de ellos. Entonces, digamos que ese es un valor muy diferencial frente a otras compañías que hemos visto a través de la entrega de diferentes propuestas que nos han solicitado de acuerdo a los requerimientos. Lo otro es que nosotros nos enfocamos en que el cliente sea autogestionable el mismo. O sea, nosotros lo que queremos es hacer proyectos, ejecutarlos y que el cliente solo siga evolucionando. Obviamente hay acompañamiento, pero que no exista una dependencia de Domina, sino que el mismo cliente pueda surgir, pueda idear sus cosas con la tecnología que ofrecemos, pueda decir, yo puedo construir esto y yo lo hago. Y efectivamente, digamos que ese es ese valor que nos representa como compañía. ¿Nos podrías contar de pronto un caso de éxito en el cual una empresa haya tenido un dolor muy grande en la parte, digamos, de gestión de sus documentos y nosotros les hayamos brindado esa solución y hayan cumplido, digamos, sus objetivos gracias a la solución que nosotros les brindamos? Sí, uno es el que te contaba, el que nació en el 2014. Realmente ese ha sido un proyecto muy interesante porque eh, hay unos ANS que hay que cumplir con el cliente, ¿cierto? Entonces, digamos que, te voy a poner un ejemplo, el objetivo era 8 días de entrega, nosotros lo estamos haciendo en 3, 4 días, ¿cierto? Entonces, digamos que esa experiencia, ese caso, ha venido evolucionando
a través de que el procesamiento de la información desde esa época era muy manual. Nosotros hemos venido involucrando tecnología en la cual, por ejemplo, te digo, captura automática de datos, ¿sí? A través de inteligencia artificial, donde lo que hacemos es hacer validación o reglas de negocio para entregar al cliente. Entonces, esas validaciones es, por ejemplo, validar contenidos de los documentos. Está firmado, tiene huella, el número de la cédula coincide con la cédula en el documento. Ese tipo de cosas automatizables permiten que las personas dejen de hacer esas actividades y sean mucho más productivos con lo que realmente tiene que entregar. Entonces, digamos que ese ha sido un caso de éxito muy interesante por los tiempos de entrega. Otro es un servicio integral que tenemos nosotros actualmente, donde el cliente tenía toda su información física y la consulta de ella pues era muy dolorosa porque no encontraban la información. Entonces nosotros hicimos un proceso en el cual desde la entrada de los documentos hacemos todo un tema de escaneo, ¿cierto? Captura de datos, eso lo subimos a un software, el cliente puede consultar en tiempo real la información y no solamente que solo una persona, sino muchas personas pueden consultar un mismo documento en cualquier momento, a través de su móvil, ¿cierto? A través de su equipo de cómputo, él está viajando, necesita consultar alguna información, ya no tiene que acercarse a buscar el documento físicamente. Y lo que hacemos nosotros es administrar la información de ese cliente, es decir, el cliente nos entregó todos sus documentos para que nosotros se lo administremos y eso lo hacemos a nivel nacional. Entonces, nosotros operamos pues en nuestra casa, gestionamos todos los procesos y simplemente el cliente puede visualizar su información a través de la tecnología que le ofrecemos. Manu, y por último, cuéntanos cuáles son esos sectores económicos a los cuales nosotros brindamos estas soluciones de gestión documental. Fíjate, una particularidad, cuando tú hablas de documentos o información, eso es un pilar importante para cualquier empresa. O sea, las empresas que tienen recurso humano primordial, procesos e información. Y la información se soporta en documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas manejan información y documentos, lo que nos hace entrar en cualquier nicho de mercado. Telcos, educación, salud, público, ¿cierto? Entonces, digamos que a cualquier tipo de empresa podemos nosotros entrar. ¿Qué si nos enfocamos nosotros realmente? Pensamos en iniciar porque hay que ser flexibles y eso es lo importante también y que nos hace diferenciar es que podemos entrar con cualquier tipo de empresa. No nos sometemos a que tiene que ser grande, mediana o pequeña o de este sector o del otro, porque finalmente todas manejan documentos, todas tienen necesidades, algunas más tecnológicas, otras más procedimentales. En cualquier tipo de empresas podemos entrar ahí. Entonces digamos que no es transversal a todo. Superman, muchísimas gracias A por ti. acompañarnos hoy. Esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar más sobre gestión documental. Vale, muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno. Domina. Entrega total.